jardinería. Y además observa la presencia de edema periférico muy leve. El tiempo pasa. Ya estamos a un mes antes de consultar. Hay una sensación de opresión en el tórax cuando realiza un esfuerzo, subir unas gradas. En ese momento, coincidencialmente, hay presíncope. Cuando realiza el esfuerzo hay presíncope. Pareciera que fuera a perder el conocimiento, pareciera que fuera a caer al suelo, pero no. Si deja de hacer el esfuerzo, desaparece el síntoma. El edema ya se ha hecho más evidente y ha ascendido desde los malévolos a lo largo de la pierna hasta las rodillas. 2 semanas antes de consultar al servicio de urgencias, hay ortopnea a 2 almohadas y hay disnea paroxística nocturna. El edema ha seguido su evolución, su secuencia de ser distal, ahora es proximal. Es un edema blando, vespertino, simétrico. Y llega al servicio de urgencias. Miren lo importante del hilo del tiempo, muchachos. Nos permite mirar panorámicamente hacia atrás y hacia adelante cómo han sucedido las cosas en nuestro paciente. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. A ver, la otra Alexandra Ramos. Sí, profe. Díganos algo, Alexandra, con respecto a este hilo del tiempo. Bueno, profe, pues con respecto a todo lo que nos ha dicho, podemos decir que el paciente, pues obviamente ya tenía unos antecedentes, pues digámoslo así, como más graves o serios, porque siempre el tiempo es 3 meses antes, o sea, los síntomas comenzaron hace 3 meses, entonces siempre es como de un tiempo muy significativo. Entonces, pues nos lleva a los diagnósticos que usted nos había dicho antes. Pero no le entendí muy bien, Alexandra. Oigamos a Ana, pero no se me vaya Alexandra, pues. Ana. No, profe, aquí está. Con ese hilo del tiempo y el pasado, ya les digo, el paciente tiene una falla cardíaca y tiene una estenosis aórtica. Ya eso lo sabemos los 57 participantes. 58 porque llegó retrasado una alumna. 58. Sabemos que este paciente tiene una falla cardíaca. Sabemos que este paciente tiene una estenosis aórtica. La pregunta que le hago a Ana es si en este hilo del tiempo percibe algo que tenga que ver con falla cardíaca y con estenosis aórtica. Esa es la pregunta, Ana. Profe, pues sí, el edema periférico del paciente, por ejemplo, es una falla cardíaca, pues quiere decir una insuficiencia, la disnea de esfuerzos también,
la ortopnea, o sea, como que hay varios síntomas que indican falla cardíaca. Lo de la estenosis aórtica no estoy muy segura. Pero mire que disnea de esfuerzo puede tener cualquier paciente que tenga un problema respiratorio, cardíaco, metabólico, Sí, pero es hematológico. por lo que está acompañado. O sea, porque si fuera solo disnea de esfuerzos, pues obviamente sería muy difícil porque sé que hay varios que lo pueden tener, pero es por los síntomas que lo acompañan también. ¿Cuáles síntomas? La presión torácica, el edema periférico. Espérese. La opresión torácica la pueden tener muchos pacientes. ¿Qué hay allí en este paciente que nos diga probablemente con esa evolución es una falla cardíaca? La ortopnea y la disnea paroxística nocturna. La ortopnea y la disnea paroxística. Eso significa que evolucionó a falla cardíaca. Claro, Mar. Profe, además el presíncope también es pues significativo en la estenosis aórtica. Puede que sí, puede que no todavía, pero tenemos claro que hay en relación con el esfuerzo y no un esfuerzo exagerado, hay sensación de opresión en el tórax y simultáneamente presíncope. Eso nos debe hacer pensar en la estenosis aórtica. Y la ortopnea y la disnea paroxística nocturna nos pueden hacer pensar en una falla cardíaca. Sol. Sí, Sol doctor. Estela. Sí. ¿Qué hubo, Sol? ¿Qué más, doctor? Acérquese un poquito a ver para contarle qué es lo que estamos haciendo. Ya. Es que se escucha como que estoy en el salón con otros estudiantes. Y entonces, ¿Ya? oh, Pon el mute allá. Ah, no, ahí está. Bueno, no sé. No sé. ¿Aló? lo que le he dicho a los muchachos es que vamos a hacer distinto, que vamos a hacer un análisis retrospectivo, Ok. no como suele hacerse equivocadamente, que son análisis prospectivos. Nos devolvemos. Les dije, esos diagnósticos que ustedes traen de estenosis aórtica y falla cardíaca son ciertos, pero no son un secreto. Lo que sí puede ser secreto, pero vamos a organizarlo, es qué pasos, qué síntomas, qué signos nos llevaron a la falla cardíaca y a la estenosis aórtica. Es diferente, es el verdadero análisis retrospectivo. Entonces, por eso les estoy diciendo que aquí en este hilo del tiempo hay dos hechos muy claros. La opresión en el tórax asociada al esfuerzo y el presíncope relacionado, asociado a la opresión en el tórax, más la ortopnea a 2 almohadas que aparecen 3 meses antes en un paciente sin pasado significativo, salvo la edad avanzada, el estado de viudedad. Salvo eso, el paciente es un paciente asintomático hasta el punto de sentirse satisfecho con su salud.
3 meses antes de consultar, hay una disnea que puede ser de cualquier índole, un edema que también puede explicarse por la edad avanzada, por ejemplo. Un mes antes ya aparece algo que es muy importante. Cuando realiza un esfuerzo que es pequeño, que es jardinería, hay opresión en el tórax. Pero al mismo tiempo que hay la opresión en el tórax, hay presíncope. 2 semanas después, 2 semanas antes de consultar, ortopnea. Entonces, yo le preguntaba a los muchachos si sabiendo que tiene una estenosis aórtica y que tiene una falla cardíaca, ¿qué de este pasado y este presente nos harían pensar que realmente sí hay síntomas que nos hubieran llevado a esto? Ese es el planteamiento. Bueno, el examen físico. El examen físico muestra a un paciente afebril, una frecuencia cardíaca de 86, una presión palpatoria de 112, una presión auscultatoria de 116/92. Y este es el examen físico. Las venas yugulares están distendidas. Hay estertores basales tardíos en inspiración. La rama ascendente del pulso carotídeo es lenta. El impulso apical no está desplazado, pero tiene un área de 3,8 centímetros, cuya duración es anormal. Se entiende que la duración anormal es porque se toma toda la sístole. El primer ruido mitral, el componente mitral del primer ruido, es mayor que el componente aórtico, pero el componente pulmonar del segundo ruido es mayor que el componente aórtico. El segundo ruido se desdobla en expiración. Hay un cuarto ruido en el ápex. Hay un soplo tardío en sístole en el borde external superior derecho que se irradia a carótidas. Le pregunto a alguien, por ejemplo, Anderson. Ahí está Anderson, ¿cierto? Buenos días, profe. Anderson Cuero, buenos días, hombre, Anderson. Esas venas yugulares distendidas tendrán que ver con la falla cardíaca o la estenosis aórtica o con ambas. ¿Y por qué? Creo que tiene que ver con ambas porque cuando están distendidas las venas yugulares puede ser significativo de que hay un estancamiento y hay un flujo retrógrado de sangre, o sea que las aurículas están estancadas pues, a nivel de a la hora de hacer las contracciones. Entonces el llenado hace que haya un reflujo retrógrado y eso se ve reflejado en las venas yugulares. Pero eso es muy vago, Anderson. Más precisión, a ver. La más precisión, pues para mí es más sugestión una insuficiencia cardíaca. ¿Por qué? Por el estancamiento de la sangre a la hora de las aurículas de contraerse, entonces hace que haya un estancamiento de sangre, la sangre se acumula, entonces el flujo se vuelve retrógrado, entonces la sangre empieza como a devolverse, entonces eso hace que se vean dilatadas las venas yugulares. Pero esa explicación no es muy gruesa, muy poco específica. ¿Lo puede mejorar?
¿Dónde es que está el estancamiento? ¿Por qué se produce el estancamiento? Ya lo muevo. El estancamiento se produce en la aurícula derecha. Ajá. Entonces, retorno venoso disminuye. Bueno, Anderson, no se vaya a ir. Bueno, profe. Mientras yo le pregunto a Andrea Arango, ¿qué opinión tiene usted de esas venas yugulares distendidas? ¿Tendrán que ver con la estenosis aórtica, con la falla cardíaca? ¿Y por qué? Ese estancamiento del que habla Anderson, ¿dónde se localiza? Ángela Urbano. Profe, ¿puedo hablar? ¿Quién va a hablar? Tania. A ver, Tania, Brigitte. Pues según lo que tú pides, estamos hablando de la estenosis aórtica, entonces sería como un daño en la válvula aórtica, lo que va a ser un retorno al ventrículo izquierdo, ¿no? No, Tania. Profe, según yo entiendo, bueno, me voy a arriesgar. Usted está hablando de las venas yugulares distendidas, ¿no? Si ellas están distendidas, pues quiere decir que están dilatadas y el problema está en la aurícula derecha, porque la aurícula derecha muy probablemente está haciendo una contracción o ya está excesivamente llena y por tanto la sangre que la yugular normalmente, pues por medio del trayecto que hace, porque es que ya no llega directamente a la aurícula derecha, sino que pues que ya se une con las demás venas en el proceso, pero como ya la aurícula no puede recibir más sangre de las demás, de las venas que le llegan a ella, pues la cava inferior, la brachiocefálica derecha y la izquierda que se unen y pues juntan después sacan a a las yugulares internas y externas, pues se va a devolver el flujo sanguíneo, pues no sé. Bueno, eso está bien dicho, pero no es completamente satisfactorio. Ya lo veremos. Pero necesitamos analizar un poquito los estertores tardíos en inspiración. Daniel Palacios. ¿Ya me escucha? Doctor. Sí, Daniel. Ok, pues lo que yo tenía entendido es que pues la estenosis aórtica va a provocar un aumento de la presión que tiene que vencer el ventrículo izquierdo. Entonces provoca una hipertrofia concéntrica en este caso y pues cuando la provoca disminuye el área que tiene el ventrículo izquierdo y eso provoca un menor aporte por parte de la circulación pulmonar al ventrículo izquierdo y eso provoca la congestión de sangre, la congestión venosa del ventrículo del área derecha del corazón. A ver. Veamos, más bien hagámoslo de esta manera porque se oyen mal, no está clara la comunicación de algunos. Veámoslo de esta manera. A medida que progresemos en el análisis, ustedes van haciendo las preguntas que tengan o reafirmando lo que piensan. Hagámoslo así. Vamos a concentrarnos en los signos, estos que tenemos allí. Esto les va a permitir confrontar con lo que ustedes revisaron,
con la idea que tiene, con el conocimiento que tiene. Analicemos los signos. ¿Cuáles signos vamos a analizar? El impulso apical del ápex del corazón, los ruidos, el segundo ruido, el cuarto ruido y el soplo sistólico. Entre estos resultarían los estertores, para los que tenemos que encontrar una explicación fisiopatológica, y lo mismo para las venas yugulares. O sea, que comencemos haciendo un resumen de la historia del paciente, que nos va a permitir analizar síntomas y signos. 72 años, empeoramiento de la disnea de esfuerzo durante las últimas semanas. Ha experimentado dolor torácico opresivo como anginoso, asociado a un ejercicio que para él es extenuante, para él, para otra persona podría no serlo, y presíncope cuando sube escaleras. En la actualidad presenta ortopnea y disnea paroxística nocturna. Esos son los síntomas. Los signos. Hay signos de sobrecarga de volumen. El edema pedio ascendente, la presión venosa yugular y los estertores tardíos. Entre el edema, la presión venosa yugular y los estertores, como signos, sugieren el diagnóstico de falla cardíaca. La causa de la falla cardíaca puede ser una estenosis valvular aórtica. Si se tiene en cuenta el soplo sistólico tardío irradiado a las carótidas, el desdoblamiento paradójico del segundo ruido y la lenta rama ascendente del pulso carotidio. Ese es el panorama global del paciente en cuanto a síntomas y signos. ¿Tienen algo para agregar, para preguntar? Doctor, ¿me escucha bien? Sí, muy Hola. bien, muy bien. Doctor, pues yo había pensado ahorita lo de los estertores. Yo, o sea, a la conclusión que yo llego es que debido a una falla cardíaca izquierda por esta estenosis aórtica, digamos que se dio, obviamente, presentó este tema del flujo de la sangre. Entonces hay un flujo retrógrado que empezó a causar como un aumento en la presión pulmonar. Y esto hizo que, o sea, se pudiera dar como tal vez un edema pulmonar, y eso es lo que a mí me llega a cuadrar como el tema de los estertores. No sé, que si hay como un edema pulmonar a raíz de una hipertensión pulmonar por la falla cardíaca izquierda, y eso también, obviamente, en todo el proceso está ocasionando una falla cardíaca derecha. Y eso me explicaría también por el aumento también de la presión de la vena cava superior, el tema de las venas yugulares distendidas. No sé si estoy en lo correcto, doctor. Eso está bien, Juan Velasco. Eso está bien. O sea que el problema de nuestro paciente no comienza, como decían los compañeros, en el lado derecho, sino en el lado izquierdo. Esa es la clave. Las venas yugulares distendidas en este paciente comienzan a aparecer a raíz
del aumento de presión en la aurícula izquierda, no en la derecha, en la izquierda. ¿Por qué en la izquierda? Porque hay un compromiso del ventrículo izquierdo que ahí sí retrógradamente se extiende a la aurícula izquierda y a las venas pulmonares. Ya lo demás se establece con el tiempo, que es la sobrecarga de volumen, manifiesta con el edema pedio y con la presión venosa yugular. Pero todo comienza en la aurícula izquierda, allí comienza todo. ¿Alguna otra observación sobre este resumen de un paciente con falla cardíaca y con una estenosis valvular aórtica? Profe, que hay que tener en cuenta la edad, porque digamos que generalmente en el pulso arterial de esa patología se caracteriza por un ascenso lento, que es tardus, y de amplitud disminuida sería un tardus partus, pero hay que recordar que en los ancianos las arterias son poco elásticas, entonces tienen un pulso amplio y puede pasar como por normal. Bueno, Mar, está bien. ¿Alguien más? Yo creo que por ser una falla cardíaca izquierda, hay pues una acumulación de la presión hidrostática a nivel de las bases pulmonares, entonces eso hace que se haya un estancamiento de líquido, entonces hace que el pecho no esté fuera, entonces por eso hay una congestión pulmonar en el paciente. Sí, Anderson, así es. Bueno, los probables diagnósticos, ya los hemos dicho. Diagnósticos probables de este paciente, teniendo en cuenta los síntomas y los signos, teniendo en cuenta todo el paciente. Los diagnósticos: una falla cardíaca congestiva mixta, porque se combinan una probable enfermedad coronaria y una enfermedad arteriosclerótica. Otro diagnóstico: la estenosis valvular aórtica degenerativa por calcificación. Y la conducta con esta paciente es realizar un ecocardiograma para evaluar el área de la válvula aórtica y la fracción de eyección del ventrículo izquierdo. Esos son los diagnósticos. Esto es lo que se va a hacer. Ahora vamos a analizar detalladamente al paciente. ¿Por qué llegamos al diagnóstico de estenosis aórtica? ¿Por qué llegamos al diagnóstico de falla cardíaca? ¿Qué es lo que realmente le da fundamento al análisis? El por qué llegamos a esos diagnósticos. Lo que prueba que hacer diagnósticos es más fácil que analizar por qué se llega a esos diagnósticos. Análisis retrospectivo. Es un paciente anciano con síntomas y signos de estenosis valvular aórtica. Ustedes los han dicho. Creo que una de las Mares los dijo hace poquito. ¿Cuáles? La angina de esfuerzo, el presíncope y la falla cardíaca. Esos son síntomas y signos de estenosis valvular aórtica.
se necesita la evaluación urgente de la válvula aórtica y de las arterias coronarias. Es necesario porque si hay una estenosis aórtica y hay coexistiendo una enfermedad coronaria, sería lógico corregir primero el problema de la válvula aórtica y no la enfermedad coronaria. Entremos en unas definiciones de lo que es falla cardíaca. Y lo vamos a ver despacio porque es uno de los diagnósticos del paciente. Y por eso le pregunto así, como quien no quiere la cosa, a Carolina Montero. ¿Qué es falla cardíaca? ¿Qué entiende por falla cardíaca? ¿Me escucha, doctor? Sí, señora. Pues que es una afección crónica que bombea sangre con una eficacia. ¿Me repite? Que es una afección crónica que provoca en el corazón, que bombea sangre eficásica. Bueno, esa sería una forma de verlo. Otra definición, más completa, más fisiopatológica. Creo que sería más un síndrome asociado a disnea y fatiga, por ejemplo, pero causado porque nuestros ventrículos no son capaces de suplir las necesidades metabólicas de nuestro organismo. ¿Y en el momento de la inyección. ¿Por qué habla Mar de un síndrome? Porque es un conjunto de síntomas. No es una sola patología como en específico, sino que tiene un conjunto de síntomas que varía dependiendo de su causa, o sea, de que si es derecha o es izquierda, o no es solamente un síntoma patognómico de la enfermedad, sino que es un conjunto y hay que analizarlo porque tiene muchas variantes. No no hay. Patognomónico. Patognomónico, discúlpame. Bueno. Exacto. Es un síndrome, ¿sí? Veamos definiciones importantes para considerar en este paciente. Definiciones. En términos generales, una falla cardíaca aguda o crónica, si es aguda, se asocia a un edema pulmonar y a un bajo gasto cardíaco. ¿Por qué el edema pulmonar? Le preguntaría a Ellen Ledesma. ¿Por qué una falla cardíaca aguda me lleva a un edema pulmonar y una falla cardíaca crónica me lleva a estertores tardíos en inspiración? Felipe Arias. Una definición tiene que ver con el grado de fisiopatológicamente, el grado de disfunción que está comprometiendo ese corazón. Disfunción diastólica, disfunción sistólica. Profe, ¿puedo decir algo sobre el primer punto que pusiste de la falla cardíaca aguda? Claro.
claro Bueno, que profe, sí. profe, pues como usted lo dijo anteriormente y los compañeros habían hablado, entonces cuando hay una falla cardíaca aguda, pues se dice que es una disfunción ventricular. Entonces, donde va a producir una hipertensión pulmonar que va a elevar la presión del llenado ventricular, pues del llenado del ventrículo, y puede haber pues un gasto cardíaco. Y con respecto como al edema, al edema pulmonar, pues se sabe que el corazón, como cuando no es capaz de bombear sangre de manera eficiente, esta pues se puede regresar en las venas, se puede represar en las venas que llevan sangre a través de los pulmones. Entonces provoca pues el edema pulmonar y por ende el bajo gasto cardíaco. Sí, Juan Velasco nos dijo hace un rato Ujú. que cuando la aurícula izquierda se hace hipertensa porque el ventrículo falla, hay un aumento de la presión en las venas pulmonares. Esto se transmite hasta el nivel capilar pulmonar, el capilar venoso pulmonar. Aumenta la presión hidrostática en ese capilar y aumenta porque desde adelante, muy adelante, el ventrículo izquierdo, hay una alteración. Entonces aumenta la presión en esa vena, en ese capilar pulmonar. Aumenta la presión hidrostática y sale líquido al alvéolo. Entonces el alvéolo, en lugar de tener aire, va a tener líquido, agua. Profe, Sí, pero eso es consecuencia ya de la disnea, ¿cierto? al contrario, es la causa de la disnea. Pero No yo tenía entendido consecuencia. que cuando se activa, o sea, cuando hay un edema, pues cuando aumenta la presión pulmonar, se sale la sangre al intersticio. Cuando Sí, sale la sangre al intersticio, activa a los receptores de tipo J. Eso sí, causa la disnea. Y entonces la disnea, la respiración que está haciendo el paciente, causa el encharcamiento alveolar. pero es que mire que no sería lógico que la disnea fuera causa de. La disnea es consecuencia de esa salida de líquido al alvéolo. Primero al intersticio, luego al alvéolo. Y hay agua en lugar de aire en los pulmones y es muy difícil que así haya el recambio gaseoso. Pero pues, profe, si el paciente está teniendo una hipertensión pulmonar, eso pues puede indicar una falta de oxígeno y puede ser también lo que esté provocando la disnea, ¿no? Indudablemente, pero ya eso es algo que aparece después. Pero la causa de la disnea es ese líquido en el espacio alveolar. Y por eso es que aparece la disnea paroxística y la ortopnea y la trofopnea, porque precisamente cuando el paciente se reincorpora, va a contrarrestar la fuerza de la gravedad, menos líquido va a salir al espacio alveolar y el paciente va a encontrar acomodo, alivio en ese cambio de posición. Entonces tenemos a grandes rasgos, en forma general, la falla cardíaca aguda porque ocurre alguna situación que compromete gravemente, agudamente, la fuerza de contracción del miocardio. La falla cardíaca crónica cuando se establece a lo largo del tiempo. Por ejemplo, en este paciente podríamos decir que hay una falla cardíaca crónica y no aguda. Hay dos opciones, como vamos a ver ahora despacio, para clasificar esa falla cardíaca a grandes rasgos. O una disfunción diastólica, que era como se denominaba antiguamente, o una disfunción sistólica. La diastólica
tiene que ver con la relajación y con la distensibilidad del ventrículo izquierdo o del ventrículo derecho. Y la sistólica tiene que ver con la contractilidad. Ahora vamos a ver dónde acomodar el concepto de remodelación. Los nuevos conceptos son interesantes porque engloban todo lo que estamos viendo. Una definición de falla cardíaca. Como decía Mar, síndrome clínico complejo secundario a una alteración estructural o a una alteración funcional que compromete la capacidad del ventrículo para eyectar sangre o llenarse adecuadamente. Ahí están fisiopatológicamente definidas las dos opciones. Si el ventrículo pierde por un infarto de miocardio, por ejemplo, pierde la capacidad de impulsar la sangre, de hacer el papel de bomba para perfundir los tejidos, el paciente tiene un compromiso de la contractilidad. Pero puede ser que la contractilidad esté bien, pero tenga dificultades para llenarse adecuadamente, para relajarse y permitir que la aurícula llene el ventrículo. Entonces tendremos un compromiso de la relajación. Esa es la definición. Ese síndrome de falla cardíaca tiene síntomas y signos típicos. Algunos de ellos los hemos visto en nuestro paciente. Si la falla cardíaca es sistólica, o sea, la capacidad contráctil del corazón está comprometida, habrá síntomas típicos, habrá signos típicos y habrá una fracción de eyección disminuida del ventrículo izquierdo. Si hay una falla cardíaca, ya no la llamamos diastólica, sino con fracción de eyección conservada. Habrá síntomas típicos, habrá signos típicos, habrá una fracción de eyección del ventrículo izquierdo o normal o ligeramente disminuida. El ventrículo izquierdo no estará dilatado y ahora veremos por qué. No estará dilatado. Y las causas generalmente son de una enfermedad estructural que lleve a hipertrofia del ventrículo izquierdo o agrandamiento de la aurícula izquierda. ¿De acuerdo? Sí, doctor. Síndrome. Es un síndrome, como decía Mar. Un síndrome. Lo que pasa es que así a Mar le faltaron elementos de la definición. Un síndrome tiene síntomas y tiene signos. Esos síntomas y esos signos ocurren simultáneamente. Esos síntomas y esos signos no son propios de una enfermedad, sino de muchas situaciones que tienen una particularidad, una fisiopatología común. Ahí queda constituido el síndrome. Y el síndrome de falla cardíaca
es un ejemplo, uno de muchísimos, pero en este caso nos interesa este síndrome de síntomas y signos. ¿De acuerdo? Sí, doctor. Pero sin peros. Bueno, necesito que hagamos controversia, muchachos. Que haya polémica. En este caso, el paciente, pues, el ventrículo izquierdo no está dilatado, pero sí estaría hipertrofiado, ¿cierto? Eso explicaría el R4. Para allá vamos, Juan Velasco. Para allá vamos, Juan Velasco. Ah, bueno. Pero está claro que no está dilatado. ¿De acuerdo? Sí, doctor. Bueno. Sí, doctor. En este caso, de una falla cardíaca con fracción de eyección conservada, ya no la llamamos disfunción diastólica, pero hay probablemente una disfunción diastólica, es decir, un compromiso de la relajación del ventrículo que le impide llenarse. ¿Qué es la fracción de eyección del ventrículo izquierdo? Es el volumen de eyección. El volumen de eyección es el volumen de final de diástole menos lo que el ventrículo izquierdo ha expulsado en la sístole anterior. Ese es el volumen de eyección. Es decir, mide el comportamiento del ventrículo izquierdo y describe el volumen de final de diástole, lo que queda en la diástole después de el volumen que se expulsó en la sístole anterior. Ese es el volumen de eyección. Si ese volumen de eyección lo relacionamos con el volumen de final de diástole, tenemos la fracción de eyección. Y esto es importante en términos de falla cardíaca. Cuando disminuye esta fracción de eyección del ventrículo izquierdo, ¿cómo mantiene ese corazón el volumen de eyección? Aumentando el volumen de final de diástole. Es decir, llevando a una hipertrofia excéntrica del ventrículo izquierdo. Tiene que aumentar el volumen de final de diástole, dilatando el corazón, dilatando el ventrículo izquierdo para albergar más volumen y lograr contrarrestar hasta donde puede la disminución de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo. ¿Está claro? Sí, sí, doctor. Ah, bueno. Síntomas y signos de falla cardíaca. Esta gráfica nos puede mostrar muy claramente los síntomas y signos de falla cardíaca y de falla cardíaca congestiva. Como lo veremos más adelante,
Falla cardíaca no es lo mismo que falla cardíaca congestiva. Cuando hay falla cardíaca congestiva, hay congestión. En tanto no haya congestión y todos los parámetros hemodinámicos de ese aparato cardiovascular estén adecuados, tendrá una falla cardíaca, pero no una falla cardíaca congestiva. Aquí tenemos síntomas y como dice la gráfica, y esta es la referencia, los que están en azul son los más importantes como síntomas de falla cardíaca: ortopnea, disnea paroxística nocturna. Aquí dice, aparece 1 a 2 horas después de acostarse. Bueno, esto depende del grado de compromiso y de la contractilidad del ventrículo izquierdo. Hay pacientes que podrían experimentar esto rápidamente, no entre 1 y 2 horas después. La disminución de la tolerancia al ejercicio, el edema periférico y la tos nocturna, que podría tomarse como una variación de la ortopnea y de la disnea paroxística nocturna. Los demás síntomas, pues tienen una explicación muy lógica. ¿Cómo explicar alguno de ustedes, el que quiera la nocturia, como síntoma de falla cardíaca? Porque por las noches, por la posición que tiene la persona, empieza a perfundirse mejor el riñón y por eso es que se da la nicturia, ¿no? Así es Catalina Ríos, así es. Profe, soy Alejandra Bravo. Ay. ¿Por qué aparece aquí Catalina Ríos? No sé, profe. Bueno. Mi nombre está como Alejandra. Bueno. Signos, muchísimos, pero los más significativos del síndrome: taquicardia, entendible que haya taquicardia, una distensión venosa yugular, que aumente el reflujo hepatoyugular. Un tercer ruido, pero podría ser un cuarto ruido. Estertores tardíos en inspiración, es decir, estertores finos. Podría haber en grados avanzados signos de derrame pleural, hepatomegalia y el edema periférico. Síntomas y signos de falla cardíaca. Veamos otro aspecto de la falla cardíaca. El aspecto clave, que es la fisiopatología. Creo que esta figura es espectacular. Espectacular. Veámosla despaciecito, lentamente. Aquí está ocurriendo la agresión inicial, la lesión inicial. Aquí está el infarto de miocardio, aquí está la ruptura de una cuerda tendinosa, aquí está la distensión de un músculo papilar, aquí hay una hipertensión crónica no controlada, cualquiera. Esto me lleva inicialmente a una activación neurohormonal. El sistema renina, angiotensina, aldosterona, el sistema simpático. Tratan de mantener un gasto cardíaco, tratan de mantener la capacidad de ese corazón para perfundir.
Aquí habría que agregarle como lo más importante es la ley de Frank Starling. Aquí. Esto aparece con el propósito de compensar. Y entonces aumenta la contractilidad, habrá taquicardia para mejorar el volumen sistólico, habrá vasoconstricción espláncnica para desviar sangre a órganos que necesiten mayor perfusión. Una etapa de compensación. Esta sería la falla cardíaca. Cuando esa fase de compensación es superada porque hay nuevas agresiones, habrá una activación neurohormonal que se hace crónica. Y claro, renina, angiotensina, aldosterona llevan a remodelación del ventrículo izquierdo con el propósito de cumplir mejor con esta perfusión. Pero cuando ya hay remodelación y fibrosis y hay una muerte celular programada que sustituye células del miocardio, entonces ya la situación es diferente. Entramos en una fase de descompensación. A esto lo llamamos falla cardíaca congestiva. Hasta aquí, falla cardíaca simplemente. Y puede transcurrir silenciosamente, como en el caso del paciente. Al paciente no le ocurrió lo que le ocurrió 3 meses antes. Venía gestándose de tiempo atrás. Ya en esta situación hay una disfunción progresiva del ventrículo izquierdo, el gasto cardíaco disminuye, las presiones de llenado para lograr una sístole adecuada, las presiones aumentan dentro del ventrículo y eso me lleva a congestión. El corazón tiene necesidad de apelar a la ley de Laplace, que es aumentar, Juan Velasco, aumentar el diámetro del ventrículo para poder asegurar lo que no se logra siempre, para lograr mantener algo de esa fuerza de perfusión, pero eso trae consigo un aumento de la tensión sobre la pared del ventrículo, mayor demanda de oxígeno. Aparece lo que suele ocurrir cuando el anillo valvular mitral se dilata, que es la regurgitación mitral, y la eficacia como bomba se compromete seriamente. Aparejado a esto dentro de la fase de descompensación, aparece el compromiso de los órganos blancos.